propios dispositivos. 3. Elías tuvo una experiencia similar. Antes de continuar, vayamos a nuestra lectura del Antiguo Testamento desde donde escuchamos a Elías temeroso: di al Señor, porque los israelitas han abandonado vuestro pacto, derribado vuestros altares, y matado a espada a vuestros profetas. Yo solo me he quedado, y ellos están buscando mi vida para quitarla. Este versículo es realmente un resumen de la situación, que un grupo de profetas predicando la palabra de Dios han sido rechazados y asesinados por los israelitas. Ellos fueron asesinados por llevar a cabo la palabra de Dios y ahora buscan a Elías. No es de extrañar que tenga miedo, ¿y por qué? Él solo estaba cumpliendo los deseos del Señor, no y los suyos. 4. Una tormenta repentina surgirá como eso. Una tormenta repentina. Tomemos esta etapa más allá. Has decidido hacer algo con calma y racionalidad, algo que sabes que es correcto y verdadero, solo para descubrir que de repente estás en medio de un desastre. Lo tengo, y lo hago con regularidad, y me preocupa la vida. Entonces, ¿de dónde surgió este antagonismo? De repente, de la nada se ha desarrollado una tormenta en nuestras vidas y está tratando de destruir algo honorable que estábamos tratando de hacer. Juan 6 versículo 18 dice: y el mar se levantó por causa de un gran viento que sopló. Eso suena familiar. Si lo ha hecho, sabrá que no es agradable, de hecho puede ser aterrador y termina diciendo: ¿por qué me está sucediendo esto? Y los discípulos deben haber pensado exactamente lo mismo esa noche, porque Jesús nos envió aquí, sabía que había una tormenta que venía. Jesús ha enviado a sus devotos seguidores, a sus hombres de confianza, a los hombres que llevarían a cabo su misión después de su muerte, en las más espantosas tormentas que haya en ese mar. ¿Por qué? No tiene sentido. Ahora el viento suele ser una referencia al Espíritu Santo, pero ignoraremos que por ahora, pero a veces un gran viento se desarrolla en nuestras vidas desde ninguna parte, y nuestros sentidos humanos, todo lo que hemos sido educados nos dicen enseguida que esto es malo, la agitación y el conflicto es malo, y que la paz y la armonía son buenas. Así que si es malo, entonces de alguna manera entramos en un programa de autodestrucción. 5. Caminen por la fe y no por la vista. Estamos fundamentalmente equivocados al pensar de esta manera. Yo diría que no, pero examinemos ahora nuestra lectura del Nuevo Testamento y leemos en Romanos 10 versículo 5: Moisés escribe acerca de la justicia que viene de la ley, que la persona que hace estas cosas vivirá por ellos. Pero la justicia que viene de la fe dice en su corazón que subirá al cielo, es decir, traer a Cristo desde arriba. Esto es básicamente decir que la ley requiere un cumplimiento real y completo, y se basa en nuestras buenas acciones que son laboriosas e imprácticas. Es exactamente el contrario de que se haga justicia bajo la gracia de la nueva alianza que se basa en la fe. Sin embargo, 2 Corintios 5, 7 dice mucho más sencillamente que andamos o vivimos por la fe, y no por la vista. Efesios 2, 8 y 9 aclara esto además: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no de ustedes mismos, es el don de Dios. No de las obras para que nadie se gloríe. Y todos sabemos que Dios quiere que caminemos con fe, y todos sabemos que es fácil caminar en la fe cuando no hay olas, ni tormentas, ni dolor, ni pérdida, ni conflicto, pero eso no es lo suficientemente bueno. Dios necesita desarrollar fe en nosotros que durará. Él quiere que crezcamos fuertes en la fe, y la única manera posible de que pueda hacer eso, es enseñarnos a resistir estas tormentas que aparecen de ninguna parte en nuestras vidas. Ahora no estoy diciendo por un segundo que salgamos y buscamos tal tormenta, estoy diciendo que estas tormentas surgirán en nuestras vidas cuando menos las esperamos, ni las queremos, porque Juan 3 versículo 8 nos dice que el viento sopla donde quiera. Oyes su sonido pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es con todo aquel que nace del Espíritu, y nosotros somos sus creyentes. Ese versículo nos está diciendo que no es nuestra culpa que estas tormentas surgen, y no debemos tomar los desastres que hemos tenido que soportar en nuestras vidas como culpa nuestra, como muchos culparían. De hecho, estos mismos discípulos esta mañana estaban siguiendo las órdenes de Jesús. Jesús los ordenó en el barco contra su propio buen juicio y sentido común y cumplieron sus deseos. Ellos no lo habían molestado, sino que probablemente le habían complacido, y por lo tanto esta espantosa tormenta no fue una tormenta de juicio sobre ellos como estaban en el centro de su voluntad.
Y así podemos ver claramente que Dios no nos protegerá de toda agitación y angustia en nuestras vidas, si nos protegerá. Hebreos 13 versículo 5 nos dice muy claramente que Él nunca nos dejará, ni nos dejará. De modo que decimos con confianza: el Señor es mi ayudador, no tendré miedo, pero el Señor usará estas tormentas en nuestras vidas para enseñarnos a ser tranquilos y confiados a través de la fe que Él está desarrollando en nosotros. Ahora no me gusta esto más que tú, pero puedes ver cómo. Necesitamos ver estas tormentas como algo para abrazar y superar, en lugar de verlas como algo diseñado para derrotarnos. Lo que estoy tratando de decir es que a través de estas tormentas estamos siendo desarrollados a semejanza de Dios, o desarrollados de acuerdo a cómo Dios quiere que seamos. Estamos siendo diseñados por Dios para llevarnos a la victoria, su victoria, pero más para el próximo mundo en lugar de esto. Ahora eso es bastante fuerte porque pone nuestras vidas directamente en contexto con las suyas que Dios nos está desarrollando para cuando nos encontremos con Él, aunque su fe ciertamente viene muy bien en esta vida. 6. Y puedo demostrar esto y puedo probar esto, pensar por un momento de todos los problemas que ha tenido en su vida, luego pensar en los problemas de sus amigos y colegas. Incluso sus enemigos han tenido. Sus problemas han sido tan extremos o tan extraños como los tuyos. Han sido remotamente similares a lo que has experimentado. Si eres como yo, verás que ninguno de ellos se ha acercado nunca a lo que hemos estado en contra o que hemos tenido que superar, pero sabemos en el fondo que somos más ricos y más sabios por ellos. Y podemos aceptarlo, pero es el por qué, eso nos molesta, y creo que el por qué es porque estamos creciendo en estas tormentas y que el Señor nos está llevando a un nivel espiritual aún más alto de participación en Él. Un nivel en el que está haciendo todo lo posible para agotar nuestra confianza en nosotros mismos, y enseñándonos a confiar en Él. 6 tormentas en mi vida me cambiaron intensamente. A veces una tormenta seguirá un gran acontecimiento espiritual como estos discípulos habían presenciado. Hace muchos años yo estaba teniendo grandes dificultades, y es entonces cuando me volví hacia Cristo, y entonces supe que todo en la Biblia era verdad, que Jesús estaba vivo y que Él era mi Señor, y con esta gran revelación, asumía estúpidamente que la vida para mí sería mucho más fácil porque sabía que Dios estaba a mi lado. No podría haber estado más lejos de la verdad, y no fue por muchos años venir que me di cuenta que mi vida se había convertido. 7. Algunas personas. Voy a terminar aquí mismo, me he quedado sin tiempo, tal vez voy a tener la oportunidad de terminar esta lectura un día más, pero es tan importante que poner todo esto en contexto antes de ir. Ahora, todos conocemos a ciertas personas que nunca parecen haber tenido un mal día en sus vidas, o eso les gusta decirnos. Todo va bien para ellos, por lo general tienen un montón de dinero, y les encanta que nos dejó saber acerca de sus vidas gloriosas. Bueno, si hubieran sido puestos